Hoy quiero hablarles sobre una de estas noticias que salió como un nuevo descubrimiento que jamás había sido visto por más nadie, sino por este equipo de investigadores y tal, en el que nosotros ya habíamos estado muchos años antes y habíamos tomado fotografías y además ya lo habíamos publicado, pero que nosotros no habíamos hecho un gran alarde de este descubrimiento porque también nos parece importante con respecto a este tema de estos pictogramas, de estos dibujos ancestrales sobre roca, que no solamente se diga que se descubrió y tal, sino queremos también preservar esa privacidad de estos lugares tan icónicos, tan importantes para muchos de nuestros pueblos ancestrales, porque si tú lo haces tan público, va a atraer o podría atraer turismo y problemas que todavía no necesitamos antes de poder ver cómo podemos proteger estos espacios. Así que también quiero contar con estas personas de estas comunidades que nos hablen un poco sobre estos lugares y la importancia de preservarlos. Y quería contarles el día de hoy cómo fue que papá, por ejemplo, llegó a uno de estos lugares, cómo fue que lo encontró. Y bueno, hoy se los dejo para que puedan aprender un poquito más. En el año 2004 volaba sobre el Chimantá, que es una gran meseta que está en la Gran Sabana, de 2.400 metros de altura, gigante. Una superficie enorme, se llama el macizo de Chimantá. Y en ese macizo de Chimantá descubrí, encontré, exploré, junto con 12 personas, una caverna extraordinaria, la más grande del mundo en cuarcita. Bueno, saliendo de esa exploración, pasamos por un lugar en la base del Chimantá, en donde desde el helicóptero pude ver que la brújula del helicóptero se movía. Y le pregunté al piloto, ¿qué le pasa a la brújula? No me contestó. Le volví a repetir, mira, la brújula se está moviendo. Tampoco me contestó. Pero me dijo, yo utilizo GPS y no utilizo la brújula en el helicóptero. Caramba, qué interesante. ¿Por qué no aterrizamos en este lugar? Él giró el helicóptero y aterrizamos en ese lugar, el cual había una variación magnética extraordinaria en el terreno. Mientras íbamos caminando, la brújula que yo tenía en la mano se iba moviendo para todas partes. O sea, había un disturbio magnético interesante. ¿Qué encontré en el piso? Encontré estas piedras. Estas piedras tenían la capacidad de mover la brújula hacia todos, en todo sentido. Era capaz de, mira, puede mover la brújula. O sea, eran piedras magnéticas. Estas piedras magnéticas posiblemente venían de un meteorito, que era algo que había aprendido de un meteorito que se descubrió en Sudáfrica, precisamente porque la aguja de un helicóptero, la aguja magnética se movía y aterrizaron. Bueno, a mí me pareció que podría ser lo mismo y efectivamente encontramos estas piedras magnéticas en grandes cantidades. Podrían ser resultado de una intrusión ígnea en ese lugar o un meteorito. Pero lo interesante fue que al lado de este lugar había una roca, un panel, y ese panel tenía enorme cantidad de dibujos indígenas muy antiguos. Eran pictogramas. Esos pictogramas quiere decir que son dibujos sobre la roca. Parecido a lo de Chiribiquete, por cierto, en Colombia, que lo descubrió Carlos Castaño Uribe. Entonces ese panel tuvimos oportunidad de verlo en ese 2004 y después del 2006 fui con mi hija Karen e hicimos muchas fotografías del panel y de todo lo que había allí, y alrededor de la piedra encontramos otros dibujos muy interesantes. Esa fue la primera vez que se reportó ese dibujo en la piedra o pictogramas que pueden ver ahí en esa fotografía.